comprendan, no lo memoricen. Porque tampoco les pregunto, díganme qué es el artículo 5 de la ley del judicial o el artículo 28 de la Constitución. No. Ustedes deben entender a manera de ejemplo que el 28 de la Constitución se refiere al derecho de petición y que todos los ciudadanos tenemos derecho a pedirle al Estado que resuelva nuestros conflictos. Que el derecho de defensa en el artículo 12, todos debemos tener claro que todo el mundo tiene derecho a defenderse, que no puede ser condenado si no ha sido citado, oído y vencido en un juicio. Eso deben saber. Que el artículo 203, que la Corte, la Unión Judicial es el único encargado de administrar justicia. Es decir, esas cosas son las que debemos entender. Que en la ley es la principal fuente en Guatemala. No hay otra fuente. Cuando hablamos del contenido de la ley judicial en su artículo 2, ¿cuál es la fuente de derecho? La ley. La jurisprudencia complementa la costumbre si no hay ley, si la ley autoriza, siempre y cuando no atente contra la moral y el orden público. Eso es lo que no hay que memorizar cosas. Que el artículo 3, maloso, ¿verdad? Que no puede agregar ignorancia, desuso o práctica en contrario en cuanto a la costumbre. Y eso debemos saberlo. Que en el artículo 5 se refiere a que la ley se aplica a todos los nacionales o extranjeros, independientemente, salvo los tratados internacionales. Eso es lo que quiero, no que estén rezando como que están en la misa. No, eso no interesa. Lo que interesa es que comprendan a qué se refiere, dónde van a buscar, dónde está, no qué dice textualmente. Si ustedes se ponen a memorizar, les va a costar mucho más. Bien, explicado eso, que es la materia del examen, entramos al tema de hoy, la jurisdicción. Recordarán ustedes que empezamos hablando y lo hemos repetido varias veces, lo que son las funciones del Estado y cómo se divide. Y decíamos que en el caso de Guatemala se divide en 3 poderes fundamentales: ejecutivo, legislativo y judicial. Y les decía que si bien cada uno de ellos es importante en toda la vida nacional y en nuestra preparación académica, en este curso les refería que vamos a hacer hincapié a lo que es el organismo judicial, o lo mismo el Poder Judicial, o lo mismo los órganos jurisdiccionales. Los sinónimos aprendan a manejarlos, ¿no? No hay problema. Cuando hablen de tribunales y les hablen de juzgados es lo mismo. Cuando les hablen de órganos jurisdiccionales es lo mismo. Poder Judicial es lo mismo. Acostúmbrense a eso. Entonces decíamos que este Poder Judicial, o este organismo judicial, o estos tribunales, o estos juzgados, es lo que nos interesa específicamente en este curso. ¿Por qué? Porque es ahí donde se desarrolla un proceso. Hay procesos que también vamos a ver que se realizan en otras instituciones del Estado, que son mínimos. Aquí es lo importante, lo fundamental. Y entonces, ¿qué entendemos por jurisdicción? O lo que es lo mismo, ¿cuál es la función jurisdiccional del Estado? Van a encontrar ustedes un montón de definiciones, pero lo que deben comprender es que la función jurisdiccional o la jurisdicción es la facultad que tiene un poder del Estado. ¿Cómo se llama ese poder? Judicial. Entonces, la facultad que tiene el poder judicial es administrar justicia. 2 palabras les dije cuando empezamos eso. Administrar justicia. Ahora ya lo adornan, a ustedes les guste más. La facultad que tienen los órganos judiciales de administrar justicia, resolviendo los conflictos de intereses de las personas que así lo solicitan. Ya ustedes lo adornan. O es la facultad que tienen los juzgados de resolver las controversias entre particulares, resolviendo ese conflicto de acuerdo a la Constitución y demás leyes ordinarias, impartiendo justicia. Eso ya ustedes lo adornan como quieran, pero en su mente debe estar ya divagando siempre que la función del Estado, del Estado a través del Poder Judicial es administrar justicia, y a eso lo conocemos como la jurisdicción. Claro, están los otros poderes del Estado que son importantes y los vamos a ir citando en su momento, que hay actos que emite un órgano que son judiciales y no les corresponde, y actos que administrativos y legislativos que emite la Corte Suprema, pero el mismo legislativo, el judicial, perdón, que no le corresponde, pero lo vamos viendo en su momento. ¿Entendido qué es la jurisdicción? ¿Se entendió? ¿O tienen alguna duda qué es la jurisdicción? Gracias. Música, pero ahorita veamos qué dice Elder. ¿Elder Pineda? ¿No? Bueno, entonces veamos, entendido
¿Cuáles son entonces las características o caracteres de la función jurisdiccional del Estado? Características o caracteres. La primera, se entiende que esta administración de justicia es un servicio que se presta a toda la población. Sí, todos los ciudadanos tenemos derecho a pedirle a un juez que resuelva. Nuestra pretensión, si la resuelve favorable o desfavorable, eso es otra cosa, pero tenemos derecho a pedirle. Y siendo que toda la población, todos los ciudadanos podemos pedir eso, la jurisdicción es un servicio público. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Constitución dice que todos tenemos acceso a ella, nadie nos puede limitar y los jueces tienen la obligación de resolver. Los jueces no pueden denegar ni retardar la administración de justicia. Si lo hacen, incurren en responsabilidad. No pueden argumentar que no hay una norma aplicable al caso. Si no lo hay, tienen que aplicar aquellos métodos que vimos en la ley procesal de la analogía, la equidad y los principios de general derecho para integrarla y hacer de conocimiento de la Corte Suprema ese problema para que la Corte, una vez analizado el asunto, efectivamente ve que hay una laguna en el derecho positivo, haga uso de la iniciativa de ley para que el organismo legislativo se emitan las normas, las leyes, o sea, que sean necesarias para cumplir la función. Artículo 5 de la Ley del Orden Judicial. Leamos el artículo 5 del Orden Judicial, jóvenes. ¿Quién me ayuda? Licenciado, buenas noches. Sí, Elizabeth, buenas noches. Artículo 5, Ley del Organismo Judicial, ámbito de aplicación de la ley. Perdón, Elizabeth, me equivoqué, es el 15, perdón. Ah, muy bien. Perdone, solo 10 me comí nada más, ya saben, ¿verdad? Ok, artículo 15, obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad en los actos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley. Resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que sí, en el caso, ejercitare su iniciativa de ley. Gracias, Elizabeth. Ahí estamos, ¿no? No se les olvide eso. Es un servicio público. El juez no puede obviar administrar justicia. ¿Sí, Carlos? Buenas noches, licenciado. Solo una consulta. Fíjese que no le entendí cuando dijo que si un juez no llegara a resolver, incurre a la ¿qué dijo, perdón? En responsabilidad. Ah, perfecto, gracias. Vamos a ver eso de la responsabilidad. ¿Qué clase de responsabilidad tiene un juez? Que es el tema que nos toca a regresar de los exámenes. Vamos a ver que también el juez no es que ya sea juez y haga lo que él quiera, sea omnipotente ahí, no. Tiene responsabilidades de tipo penal, de tipo civil, de tipo administrativo, y lo vamos a ver en su momento. La primera característica vimos que es un servicio público. La segunda característica o carácter es que es un derecho público. ¿Por qué es un derecho público? Porque el Estado no lo impone, ya hemos mencionado. No podemos variar sus normas, debemos someternos a las normas procesales. No podemos decir, no, a mí no me gusta esa norma, yo no la cumplo. No. Claro, si no la cumple hay una sanción. Y mencionábamos, por ejemplo, en el caso de que una persona no llene los requisitos que le señala el artículo 61 del proceso civil mercantil, pues el juez no se va a ir a buscarlo y le mire usted, por favor, cumpla. No, ya vimos que la misma ley le dice al juez, mire, si no cumple, rechácelo, y está el 27 y el 109, que ya lo leímos. Es decir, es un servicio público, es un derecho público al que tenemos que someternos todos. Bueno, y la otra característica es un deber del Estado. El Estado está obligado a resolver los conflictos desde el momento en que asume la función de resolver las controversias a través de la heterocomposición. Él tiene obligación de resolver. Le da el derecho al ciudadano de pedirle que le resuelva, porque no puede andar el Estado tocando puertas en cada casa. Mire, si usted tiene un problema, no. Mire, si usted tiene un problema, venga y pídame que se lo resuelva. Derecho de petición. Si es en contra de otra persona, ya hemos visto que la otra persona tiene derecho a defenderse. Artículo 12 de la Constitución. Eso no se les debe olvidar.
Y por último, se ejercita dentro de los límites del Estado, es decir, es eminentemente territorial. No se aplica fuera del territorio de Guatemala la ley, como aquí tampoco aplicamos una ley ajena. Aparte de lo que vimos el otro día en cuanto a las teorías de la aplicación de la ley de la personalidad y territorialidad que va con su ley, que se reconoce su ley, que la locus reginatum, los actos y contratos, formalidades intrínsecas y extrínsecas, eso es distinto. Eso es derecho internacional. Pero no se puede ir a aplicar por allá en México, Estados Unidos, la ley guatemalteca no se puede aplicar para resolver un conflicto allá, no se puede. Como aquí, no podemos permitir que venga una ley extranjera de Estados Unidos, una ley de Europa o de Alemania, que sea de los países europeos, aplicarse aquí no se puede permitir a que resuelva un conflicto. Entonces es un ejercicio que se realiza solo dentro de los límites del Estado. Y ahí los límites del Estado, ¿dónde están? En lo que veíamos el otro día, en el artículo 5. Ahora sí, leamos el 5 de la ley del organismo judicial. ¿Quién me ayuda? Licenciado, ¿lo puedo apoyar nuevamente? Gracias, Elisa. Artículo 5, ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona, nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima, terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como los definen las leyes y el derecho internacional. Gracias, Elizabeth. Entonces regresamos a lo que hablamos de ese tema cuando lo platicamos, que el Estado no puede ir, el Estado de Guatemala no puede ir y aplicar a través de su organismo judicial leyes fuera de allá, fuera de Guatemala no puede. Si necesita, pues tendrá que pedir la intervención en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, o como vimos, si necesita también información de fuera de cómo están las leyes, a través de la vía diplomática. También decimos que no puede permitirse que venga acá a cumplir sentencias que no se han dictado aquí. Claro, hay una excepción a sentencias extranjeras que se aplican aquí, que lo vamos a ver en las sentencias, pero son mínimas. No se puede cualquier sentencia dictada en México, cúmplanla en Guatemala, no se puede. O mire esas sentencias de Guatemala, cúmplanla. No se puede. Están los límites dentro del territorio, no se puede. Entonces los elementos o las características, volvemos a ellas, son que es un servicio público, no se les olvide, primero que nada. Segundo, es un derecho público. Tercero, es un deber del Estado. Y por último, se ejerce dentro de los límites territoriales de nuestro país, o dentro del Estado. Esos son los caracteres o características de la jurisdicción. Pero ¿dónde encontramos regulación? Nosotros ¿dónde hablamos de la acción y dónde está? ¿Cuál es su fundamento legal? Pues el primer fundamento tiene que ser la Constitución. ¿Por qué? Porque ahí habla de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Si habla de ellos, tiene que señalar cuáles son sus funciones básicas. Y claro, desarrollarlas en las demás leyes ordinarias. Entonces, para entender lo que es la jurisdicción, tenemos que irnos al artículo 203 constitucional. ¿Quién nos ayuda? 203, a ver ahí. Dixon, que estaba aprendiendo música hace un rato. Dixon nos ayuda ahí. Dixon, que nos estaba alegrando el ratito. Sí, licenciado, dígame. ¿Nos ayuda con el 203 de la Constitución? Ahorita mismo. Solo lo tomes el tiempo necesario. Lo encuentro, que lo tengo en digital, por eso es de que lo tengo que buscar así. Me decía el 210, ¿verdad? 203. Artículo 203, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Los otros organismos del Estado deberán presentar a los tribunales el auxilio que requiera para el cumplimiento de las resoluciones.
Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce por exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir la administración de justicia. Gracias, Dixon. Y les decía entonces que este precepto constitucional que se refiere a la jurisdicción, perdón, lo encontramos también desarrollado en la ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial desarrolla todo lo relacionado con la administración de justicia que está en nuestra Constitución. Y leamos, por favor, el artículo 57 de la ley del organismo judicial. ¿Quién nos ayuda? Aparte de Dixon, que ya nos ayudó, y de Elizabeth, ¿quién más nos quiere ayudar? Sí, Darío. Con mucho gusto, licenciado. Artículo 57 de la Ley del Organismo Judicial. Justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con los costos judiciales, según la materia en litigio. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Gracias, Darío. Y nos vuelve a reiterar la función de la jurisdicción en el artículo 74. ¿Quién nos ayuda con 74? 74, ¿quién nos ayuda? Yo, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Mina. A ver, ayúdenos, Mina. Gracias. Jurisdicción. La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción en toda la República para conocer de los asuntos judiciales que le competen de conformidad con la ley. Es el Tribunal de Superior Jerarquía de la República. Gracias, Mina. Ahí está, ahí se desarrolla. Entonces ya con esas definiciones o esos artículos, fácil definimos la jurisdicción. Dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo qué es? Ahí nos está yendo claro. ¿Qué es la función que ejerce la Corte Suprema y los demás tribunales de resolver los conflictos de los particulares? Y nos está diciendo que todos los ciudadanos tenemos el derecho de pedirle que la justicia es gratuita y que no hay problema. Eso, ahí está. Ahí ustedes sacan sus conclusiones y esa es su definición. No tienen que estar aprendiéndose literalmente, no. Ahí están. Si ustedes leen los artículos, los entienden, los interpretan, va a ser fácil para que desarrollen sus cursos. Bien. Ahora bien, ese es en cuanto a lo que es la jurisdicción, pero vamos a un tema que se llama elementos de la jurisdicción. ¿Sí, Carlos David? Perdón, licenciado, perdón. Se me activó la manita, perdón. No tenga pena. Va, eso nos pasa a todos. A los elementos de la jurisdicción. Aquí les voy a pedir que regresemos un poquito al derecho romano. Cuando le hablé de la jurisdicción, el 57 ya, Kelly, 57. Antes les hablaba de que ustedes vieron cuando les hablaron de la jurisdicción o la jurisdicción, les hablaron que tenía elementos. Les señalaron para ayudarles 5 elementos. ¿Quién se recuerda de esos 5 elementos? 5 elementos, ¿quién ayuda? Nadie. Manos, ¿todos aprobaron romano o no? A ver, Randy. Si no me equivoco, conocimiento de causa, castigo o coerción, executio, y solo eso me recuerdo. Bueno, está bien, Randy, gracias, ahí vamos.
Vamos a volver a ellos para refrescarlos. Así que ahorita que los empecemos a ver y lo que con Randy dijo, se les va a venir todo de nuevo a esa cabecita. El primer elemento es el notio. Notio quiere decir conocer. ¿Sí, Sara? Ay, perdón, es que me desconecté, pero estaba buscando los 5 elementos. No sé Bueno, si ya los dijeron. vaya, Sara, ahorita los vamos a ver. El primer Ok. elemento decía que es el notio. ¿A qué se refiere ese notio? Eso se refiere a la facultad que tiene el juez de conocer un asunto específico. Es la facultad que tiene el notio, es un elemento de la jurisdicción. Cuando se plantea la demanda, la ley le señala al juez la facultad de conocer eso, de revisarlo, ver si está bien o ver si está mal. El notio. Ese notio, si está bien, la demanda planteada, pues el juez le va a dar trámite. Si no está bien, la misma ley le dice al juez que no debe conocer esa causa. No existe la facultad del notio para él en seguir. Tiene la facultad hasta ahí, hasta donde llegó. Y mira que no hay ritos, entonces aquí, mire usted, rechace esa demanda. Rechácela, por favor. Y ahí se termina su facultad de conocer en este caso. Veámoslo, por ejemplo, en el artículo 27, Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién me ayuda? Procesal Civil y Mercantil. Sí, Iliana es, ¿verdad? Sí. Iliana, sí. Sí, licenciado. Artículo 27, ¿verdad? Así es. Fundamentos legales. Los tribunales rechazarán en forma razonada toda solicitud que no llene los requisitos que la ley establece. Gracias, Iliana. Ahí mire, le está diciendo. Usted debe rechazarlo. Usted tiene facultad de conocer, ya conoció aquí, pero se dio cuenta que no se llenaron los requisitos legales, rechácelo, y ahí termina su notio. Y lo mismo reitera en el artículo 109. Es decir, ese notio ahí está en los códigos. Claro, no dice notio, pues, porque son elementos, son términos latinos que surgieron en Roma, pero que se han ido desarrollando en nuestro idioma oficial, que es el español. Leamos el 109, ¿quién me ayuda? Ya nos ayudó Elizabeth. A ver, Lilian, ayúdenos. Artículo 109. Omisión de requisitos legales. Los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Gracias, Lilian. Ahí está claro, miren. Es su notio, su facultad de conocer, de revisar si están bien o no las cosas. Si están bien, pues le va a dar trámite. Si no están bien, lo va a rechazar. Si está bien, nos vamos al otro elemento que implica en la actualidad otra etapa del proceso, que se llama la vocatio. ¿Se recuerda alguien la vocatio? Código Procesal Civil y Mercantil, Melissa. A ver, Ronald. ¿Sí, Ronald? Perdón, tenía mi micrófono. Artículo 111, término del emplazamiento. No, la pregunta no era esa, Ronald. La pregunta es que, sí, ahí vamos a ese artículo, Ronald, usted lo tiene claro. Y eso Ok, el vocatio es la facultad que tiene el juez de convocar a las partes, es decir, hacerlas comparecer a juicio. Ahí está, muy bien, Ronald, excelente, ahí estamos. Entonces, para que a sus compañeros les quede claro, esa facultad se llama vocatio. Vocatio quiere decir vacaciones. Eso quiere decir vocatio. Recuerden cuando les señalaron el proceso de creación de la norma, dijeron la vocatio legis, el tiempo en que la ley es sancionada y el día en que entra en vigor. Pues sucede acá lo mismo. La vocatio es ese plazo o ese tiempo que el juez resuelve dictando un decreto, se recuerda de las resoluciones que vimos, de un decreto para que el demandado o comparezca personalmente si es el caso del juicio o lo haga por escrito en X tiempo. El tiempo varía según la clase de juicios o de procesos. El proceso ordinario es el proceso común, es el que más se utiliza en Guatemala, es el proceso general y sirve para los demás procesos. Y en ese proceso nos señala claramente la vocatio, ese término que tiene el demandado. Cuando el juez emite su decreto,
admite para su trámite la demanda y le dice usted comparezca y se señala X plazo. El demandado puede o no comparecer, eso ya son actitudes que él va a tomar de acuerdo a sus intereses y que las que vamos a señalar cada una, porque son 7 actitudes que él puede asumir en su quehacer de demandado, en su ejercer su derecho de defensa constitucional. Entonces, abocatio, como muy bien lo señaló Ronald, está en el 111. Hoy sí, Ronald, 111. Se me perdió, Ronald. Artículo 111, término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Gracias, Ronald. Entonces, esos 9 días, el abocatio. Hoy le notifican, hoy es día miércoles, pues tiene 9 días hábiles para que pueda tomar la defensa, sea mañana, jueves, viernes, 2 días, 5 la semana siguiente, 7, más 2 de la otra, 9, o sea, tiene hasta martes, que es 28, algo así, tiene para tomar la actitud que él quiera, contestar la demanda o no contestarla, olvidarse de eso, declararse rebelde, o ahí vamos a ver qué actitudes va a tomar. Ese es el vocatio, el término en que él debe o puede o quiere o no quiere comparecer a un proceso. El juez cumple con la citación a juicio, la citación para que se presente en ese lapso, en ese vocatio. El segundo elemento. Y les decía hace un rato que emite un decreto en las clases de resoluciones que hemos señalado. Recuerden hoy que hay 3 clases de resoluciones. ¿Quién se les recuerda en este momento de las 3 resoluciones que emiten en los tribunales y que les decía el otro día que no hay otras, solo esas 3, no hay más? ¿Quién se recuerda en este momento? ¿Sí, Amílcar? Yo. Serían los decretos, autos y sentencias. Ahí estamos, Amílcar, ahí estamos, Ingrid. A ver, ¿se recuerdan dónde encontramos? Perdón, sí, está en el artículo 141 del Código Penal. Perdón, del organismo judicial. Ahí estamos, gracias, Ingrid. Léalo, Ingrid, para que lo recordemos. Claro que sí, con muchísimo gusto. Artículo 141, clasificación de las resoluciones judiciales. Son A, decreto, que son determinadas de trámite. B, auto, que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o en el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. C, sentencias, que deciden el auto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Gracias, Ingrid, gracias. Entonces ahí está, miren, no se les olvide, no hay otra clase de resoluciones, solo esas 3. ¿Está claro? Decretos, autosentencias. Aquí, cuando el juez conoce la causa, 141, ley del organismo judicial, Melanie, no se les olvide, cuando el juez conoce la causa, emite un decreto. Ese decreto puede ser o rechazándolo, como lo vimos en el artículo 27 y 109, o bien dándole trámite, como dice el 111. Ya le dio trámite. Y viene el otro elemento, el coertio, coerción, obligar a. Sucede que algunas veces necesitamos que se dicten medidas de urgencia, medidas que aseguren el resultado del juicio, y las pedimos que las dicte el juez dentro del proceso, las que hay que pedir a otra autoridad que se hagan efectivas, aún en contra de la fuerza. Se puede pedir el arraigo de una persona para que no salga del país, porque si se va ya no tiene sentido el proceso. Entonces se le dice que no debe salir, pero como puede él decir, a mí no me importa, yo me voy, entonces el juez está obligado a informarlo al Instituto de Migración para que cuando él llegue a una de las aduanas del país, si se va por vía aérea, al llegar a la aduana, al aeropuerto de acá, decir, mire, perdón, usted no puede salir. Ahí en la puerta, ahí le revisan a uno si está sujeto a un arraigo o no. Y dicen, usted no puede salir. Pero yo ya compré mi boleto y me podrá haber comprado su boleto y lo que usted quiera, pero aquí hay una orden judicial que debe cumplirse. Hay una
coercio en contra suya. Vaya al tribunal, aquí está el número del proceso, hable con el juez, o que arregla, pero aquí no puede salir. Lo mismo le puede ser en una aduana, por ejemplo en El Salvador, o en la frontera con México, que él quiere ir y llega, y ahí hay que bajarse del vehículo en que uno va a presentar su documentación, y ahí ven, usted tiene arraigo. Porque ese arraigo se comunica inmediatamente a todas las aduanas del país. Y usted no puede salir. Entonces, ¿qué hago? Pues vaya con su abogado, vaya a aconsejar. ¿Y qué aconseja uno? Mire, hay que dejar un mandatario. Usted es una persona que lo representa en el juicio y puede irse. En tanto no registre un mandato, el juez no va a levantar esa orden de arraigo. Si se le acredita al juez que usted deja una persona que lo va a representar por cualquier problema en ese juicio, que incluso que si hay que pagar, usted le está dejando dinero para que haga pagos, no hay problema. Y el juez va a decir, no hay problema, hay un mandatario que está instruido y expensado, dice la ley, instruido con las instrucciones debidas y expensado que tiene dinero para hacer pagos. Dice, bueno, váyase. Aquí ya usted dejó quien responda del asunto, váyase. Es una coertio. Puede ser también, como se me ocurre como otro ejemplo, el caso de aquel padre de familia que se niega a dar alimentos a sus hijos. Bueno, perdone, pero aquí usted está incurriendo en un delito y se va a tener que pedir auxilio a la fuerza pública porque lo detenga, porque hay un delito que se llama denegación de asistencia económica que está en el Código Penal. Se usa la fuerza y se le detiene. Así de simple. No paga los alimentos. Y el problema es que si quiere salir tiene que pagar los alimentos que debe y garantizar que va a seguir pagando, si no, no sale. Ahí no es que por dedo de prisión, no, es que usted no le debe nada a sus hijos, usted tiene obligación de alimentar a sus hijos, que es cosas distintas. Y a veces un montón de ideas que se imagina la gente en su cabeza, y especialmente los varones, porque le he escuchado yo en la oficina. A veces le decía, es que no le voy a dar dinero para que le dé a otra persona, ya prejuzgando sobre la honorabilidad de los demás, ¿verdad? Y yo les he dicho, mire usted, y sus hijos andan desnudos en la calle, andan descalzos, sus hijos no han comido, no comen para nada ningún día. No, que entonces, usted, mire, sus hijos están estudiando, sí, y no les cobran en el colegio donde van. Ya empiezan a cambiar, ¿verdad? No hay que confundir. Aparte es una obligación de alimentos con los hijos y aparte es un problema de parejas, eso es distinto. Entonces son medidas de coerción. Por ejemplo, se puede estar discutiendo también la propiedad de un vehículo. Varias personas o dos personas se atribuyen que son dueñas del mismo vehículo. En tanto se discute eso, pues mejor se da en depósito a una persona ajena, y si la persona no le quiere entregar, pues se usa la fuerza pública, vaya, recoge ese vehículo y lo traslada a un depósito. Al final, cuando termine el juicio, se le da a quien gane el juicio y quien demuestre efectivamente ser el propietario. Y así hay varias medidas de coerción que se pueden ir usando. Medidas de coerción en que la persona se ve limitada y se me están presionando, me están cortando mi libertad, mis derechos. No. Un momentito, Isabel, ahorita digo, no me están cortando, no, la ley lo permite. ¿Por qué? Porque hay que garantizar el resultado de los juicios, porque ¿de qué me sirve a mí tener una bonita sentencia si no hay cómo se cumpla? ¿Sí, Isabel? Isabel Morales. No, tal vez. Perdón, Lick, que me levantó la mano. No tenga pena, Isabel. Entonces la coerción puede aplicarse sobre personas también, por ejemplo. Una persona se le cita a que vaya a declarar y no llega. Bueno, pues va a traer lo que va a la policía, traiga. Así, aunque no quiera. Eso se puede hacer también sobre las personas. Es la coerción. Pero aparte de esa coerción, hay otra que resume todo el trabajo del juez. Que ya el juez ha analizado lo que dice el demandante en su demanda, lo que dice el demandado en su memorial de defensa, ven los medios de prueba que cada quien ha aportado, porque los que están obligados a llevarle las pruebas al juez son las partes. El juez no investiga, el juez no sale a buscar pruebas, el juez analiza las pruebas que las partes le dan y ahí dicta su sentencia. Y la otra fase que se llama el judicium, pero para llegar a ese judicium, como les decía, tiene que tener medios de prueba. Si no tiene medios de prueba, la sentencia va a ser desfavorable para todos. Y perder un juicio sin pruebas, ¿para qué inicie un juicio? Lo van a condenar a las costas procesales por haber puesto en movimiento un tribunal sin medios de prueba. ¿Y dónde está eso?
Es que la gente dice que me lo pruebe. No, no, no. No es así como funciona la ley. Si yo me voy a defender, tengo que defenderme porque tengo mi derecho de defensa, pero tengo que demostrar que yo tengo la razón. Y eso lo encontramos, esa obligación de llevar las pruebas la encontramos en el 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién me ayuda? 126. Sí, Ronald. ¿Le escucho, Ronald? ¿No le escucho, Sí, Ronald? artículo 126, carga de la prueba. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión, sin perjuicio de la aplicación de las normas procedentes. Los jueces apreciarán de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. Gracias, Ronald. Ahí está claro, ¿no? Las partes tienen que darle las pruebas al juez. El juez no va a salir a buscar nada a nadie. Nada. Vamos a ver en su momento hay algunas facultades que tiene el juez para poder que le traigan documentos, le hagan reconocimientos u otras diligencias, pero es una facultad que tienen que no sale él a buscar, él pide. Fíjense bien. Eso es, antes de que la sentencia ya resumió, ya tiene el claro. ¿Qué quiere el demandante? ¿Qué quiere el demandado? Y cada quien, qué medio de prueba ofreció y qué acreditó o qué demostró. Y ahí dicta la sentencia, el judicio. Es el fallo final del juez. Es la sentencia que dice el artículo 141 de la Ley de Orden Judicial. Pero también lo tenemos en el Código Procesal Civil Mercantil. Y leamos el 198. ¿Quién me ayuda? 198. 198, Código Procesal Civil y Mercantil. Sí, Eliana. Gracias, Liz. Artículo 198, sentencia. Efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial. Gracias, Eliana. Solo hago una observación. Ya no es ley constitutiva del organismo judicial. La actual se llama ley del organismo judicial. Tengan cuidado con eso, porque así está, así se quedó, pero actualmente se llama ley del organismo judicial. ¿Y en qué plazo debe dictarse esa ley del organismo judicial? 15 días, después de que han concluido el día para la vista. ¿Qué entendemos por día para la vista? Ya se terminaron las pruebas y el juez le dice, mire señores, ya terminó todo. El día del día, ¿qué? 20 de febrero, que es el día de ustedes para el examen, ese día ustedes pueden presentar sus memoriales diciéndome qué creen que pasó en el proceso, si tienen o no la razón, me van a decir ese día. Eso se llama día para la vista. Si alguien quiere, pues presenta memoriales, si no quiere, no está obligado. Y de ahí se cuentan 15 días hábiles para que el juez dicte la sentencia. ¿Sí, Liliana? Ay, no, lo acaba de responder, iba a preguntar si eran días hábiles o calendario, pero ya dijo hábiles. Gracias. Miren, una regla que deben tener ya presente. Si no pasa de 30 días, son hábiles. 30 días. No incluye sábado, ni domingo, ni el día de la feria, ni cualquier otro descanso que se dé. Pero si pasa de 30 días, ya es mes. Cuando le hablen de meses, entonces ya es corrido. 2 meses, 3 meses, ahí se cuenta febrero, marzo, abril, ya no cuenta días así hábiles. ¿Y dónde encontramos eso de los 15 días hábiles? Pues lo encontramos en la ley del organismo judicial. Leamos, por favor, el artículo 142. ¿Quién me ayuda? Sí, Shirley. Artículo 142, plazo para notificar.
Las providencias o decretos serán notificadas dentro de un plazo máximo de los 2 días siguientes de haberse dictado por el tribunal competente. Los autos definitivos se notificarán dentro de un plazo máximo de 5 días siguientes de haberse dictado por el tribunal competente. Las sentencias se notificarán dentro de un plazo máximo de 15 días de haberse proferido por el tribunal competente. La infracción de este artículo hará incurrir en responsabilidad administrativa a los que resultasen responsables y se sujetarán a las sanciones que les podrá imponer la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Shirley. La única molestia, miren, el artículo no lo leo completo, Shirley. Leo la parte para notificar, pero hay una parte anterior que se dice plazo para resolver. ¿Lo tiene ahí a la mano, Shirley? ¿O si no, quién me ayuda? Sí, licenciado. Sí, o sea, el artículo es como usted dice, pero está separado donde dice artículo 142 bis. Y sí, hay un 142 que no tiene el bis. Dice plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes, los autos dentro de los 3 días, las sentencias dentro de los 15 días después de la vista, y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se determine la tramitación del asunto, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en esas leyes. La infracción de este artículo se castigará con una multa de 25 a 100 quetzales que se impondrá al juez o a cada uno de los miembros de un tribunal colegiado, salvo que la demora haya sido por causa justificada a juicio del Tribunal Superior. Esta causa se hará constar en autos para el efecto de su calificación. Gracias, Henry. Ahí estamos, miren. Pero para ayudar a Iliana y para que todos tengan claro lo de los plazos, vamos a leer el artículo 45. Iliana, ayúdenos con el 45 de la ley del nupcial. Perdón, André había levantado la mano. ¿Sí, André? Lick, solo tengo una duda. Cuando dicen esta causa se hará constar en autos. En autos es el expediente, Ale. Así se llama todo lo que se actúa, todo le llaman autos y el completo es el expediente. Ahí hacemos constar razones, va. A ver, Ileana, ayúdenos con el 45 para entender lo que son los plazos, cuándo son hábiles, cuándo son inhábiles, cuándo es con horas el 145, perdón, el 45. Claro, Lick, no tenga pena. Artículo 45, cómputo de tiempo, reformado por el artículo 4 del decreto 64-90 y por el artículo 3 del decreto 59-2005, ambos del Congreso de la República. En el cómputo de los plazos legales, en toda clase de procesos, se observarán las reglas siguientes. A. El día es de 24 horas, que empezará a contarse desde la medianoche, 0 horas. Inciso B. Para los efectos legales, se entiende por noche el tiempo comprendido entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. Inciso C. Los meses y los años se regularán por el número de días que le corresponde según el calendario gregoriano. Inciso D. Terminarán los años y los meses la víspera de la fecha que han principiado a contarse. Inciso E. En los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Son inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los sábados cuando por adopción de jornada continua de trabajo o jornada semanal de trabajo no menor de 40 horas. Se tengan como días de descanso y los días en que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado en el curso de todas las horas laborales. Inciso F. Todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación, salvo el establecido o fijado por las horas, que se computará como lo establece el artículo 46 de esta ley. En materia impositiva, el cómputo se hará en la forma que determinen las leyes de la materia. Gracias, Iliana. No se les olvide, si dice días, todos son inhábiles, pero cuando ya no hable días, sino de meses, ya no, ahí ya cuentan sábados, domingos, feriados, todo, solo que sean días, y son 30 días, o sea, no van a encontrar ustedes algo que diga 32 días, 40 días, no. Lo máximo que dicen son 30 días, de ahí van a encontrar 2 meses, 3 meses, 4 meses, ya no van a encontrar otra división de 30 días para abajo, sí, para arriba ya no.
¿Estamos ahí? Muchísimas gracias, licenciado. Entonces eso se resume y se dicta la sentencia dentro de los 15 días siguientes al día para la vista, que como les decía es cuando las personas comparecen por escrito o puede hacerlo también en forma oral si quieren presentarse personalmente a exponer sus argumentos, piden una vista pública se llama. Y el último elemento, aparte del judicium, es el executio. Executio es ejecutar. Es decir, que se cumple la sentencia aún en contra de la voluntad de la persona. Hay personas que se resisten a cumplir las sentencias, pues se hace a la fuerza, ¿verdad? Se utiliza la fuerza pública para que se cumplan. El executio. Ahí sí que cumplimiento de la sentencia, pues se puede pedir, por ejemplo, a la policía que vaya y que desocupe la persona. Digamos, una persona ocupa una casa en alquiler, pero no paga la renta y no se sale. Ya terminó el proceso y el juez le señaló el plazo de 30 días para que desocupara y entregara, y ya van 60 días y él no piensa irse, está ahí como si nada. Entonces, para que se cumpla la sentencia, se le pide al juez que oficie a la Policía Nacional Civil, vaya y desaloje a esa persona. Solo con el respeto debido, máxime si hay niños o personas mayores, pero van, abren la casa, si él se niega ahí, llaman a un cerrajero, abre la puerta y le sacan todas sus cosas y se las ponen en la calle. Ahí en la banqueta para no entorpecer el tráfico, ¿va? Pero lo tiene que cumplir. O alguien se niega, por ejemplo, a entregar un vehículo que está obligado a hacerlo, y llega la policía y se lo lleva. Si no quiere las llaves, pues llevan una grúa y se lo llevan. ¿Sí, Ingrid? Gracias, Lick. Perdón por interrumpirlo. Lick, tengo una duda, me surgió. ¿Esto también aplica en el momento cuando hay embargo, digamos, cuando el banco recoge una vivienda y por eso es de que se ve que llega el MP, la policía? Sí, mire, se da y se llegan. Mire, generalmente cuando es de bancos no llega el MP, solo la policía, ¿verdad? Ahora, cuando se ha cometido un hecho delictivo ahí, o se presume que puede haber algo anómalo dentro de ese lugar, entonces se pide que el MP, por cualquier cosa, porque recuérdense que ellos son los entes obligados de la investigación. Ok, gracias, Lick. Bien, entonces con eso se terminan los 5 elementos de la jurisdicción: notio, vocatio, coercio, judicium y executio. Y lo último del tema se llama la división de la jurisdicción. ¿Cómo se divide? Se divide en dos. La primera se llama eclesiástica y la segunda temporal. ¿Cuál es la eclesiástica? Pues es la que proviene de un ser superior, de la ley divina, de la ley que se aplica a los miembros de la iglesia. Y recuerden ustedes que han escuchado que la iglesia tiene sus propias normas para resolver sus conflictos. Hasta en la actualidad es que ya se ha empezado a conocer cosas que no se sabían antes y que incluso ya han sido sometidas a otros tribunales, pero ellos tienen sus propios tribunales. Los religiosos, ellos resuelven sus conflictos y ahí dejan todo arreglado. Eso es en cuanto a la eclesiástica o jurisdicción religiosa. La otra decía que se llama temporal. Esa es la que crean los hombres para resolver sus controversias, es la que nosotros estamos viendo, la jurisdicción normal, pero esa jurisdicción acepta una división adicional que se divide en judicial, en administrativa y en militar. ¿Cuál es la judicial? Pues es la que administra justicia, el Estado a través del Poder Judicial, que pueden llamarse juzgados, tribunales, órganos jurisdiccionales o Poder Judicial. Cualquier nombre de esos es lo mismo. Son sinónimos, no se van a complicar. Es que dijo que era un juzgado, pero ¿qué dijo que era un tribunal? No, es lo mismo. Jueces, tribunales, juzgados, magistrados, Poder Judicial, órganos judiciales, es lo mismo. Así se puede definir exactamente igual, no hay ningún problema. La clasificación que vimos es otra cosa, que ya eso, si va dirigido juez, pero no es al juez tal, sino que es un magistrado, pues ahí se encargan de enviarlo a donde corresponde. Pero la definición no altera ahí. Esa es la temporal, que se divide en judicial. La administrativa, el Estado, pues solo administra justicia a través del Poder Judicial, pero hay órganos del Estado que no son del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo, que también administran justicia, juzgan la conducta de la persona. Por ejemplo, cuando una persona ha cumplido 30 años de trabajar en una institución del Estado,
y 50 de edad tiene derecho a jubilarse y plantea su solicitud ante la Oficina Nacional del Servicio Civil. Ahí lo que hacen es que juzgan la conducta de él. Si llena los requisitos de ley, ven si tiene 50 años, si trabajó durante 30 años, si tributó los 30 años para poder jubilarse. Entonces están juzgando su conducta y le dicen si le corresponde o no le corresponde la pensión. Ese no es un poder judicial, no es un tribunal, no. Es una institución, una oficina del Estado, del Poder Ejecutivo que está administrando justicia. ¿Sí, José Manuel? Lic, perdone, ahí entraría también lo de la Contraloría. Por ejemplo, al empleado público, cuando no cumple ciertas normas, lo sancionan con multas, sin que pase por un tribunal, ¿verdad? Así es. Y tenemos el caso del IX también, cuando las personas piden alguna pensión por invalidez, por viudez, por orfandad, es igual. Lo mismo sucede con las municipalidades también, la universidad también nos juzga a nosotros nuestra conducta cuando nos queremos jubilar, a ver si ya llenamos el tiempo que establece la ley, si hemos cumplido con lo que se aporta al plan de prestaciones. Eso se da muy bien ahí, José Manuel. ¿Sí, André? Le disculpe, ¿aquí aplica también para ciertos tipos de renglones? ¿A qué se refiere con los renglones? El 029, 022, mire. Exacto. El 011 y el 022 tienen los mismos derechos y todo. Ahora el 029 no, porque son servicios profesionales, aunque realmente la persona que es contratada al 029 está sujeta a, ahí sí que un horario, dice, en apariencia no, pero sí, cumple con las funciones. Y hay unos fallos de la Corte de Constitucionalidad que dicen que se deben considerar también empleados indefinidos, ¿verdad? Pero en la realidad y en la práctica es otra cosa. ¿Sí, Elder? Lic, buenas noches. Yo tengo entendido que se paga un Montepío, creo que le llaman, por 20 años. Creo que la Policía Nacional Civil creo que también lo tiene. Sí, mínimo, así es. Todos los trabajadores del Estado estamos obligados a eso, y a tributar para que llegado a los 50 años de edad y mínimo 20, como usted señaló, Elder, tener derecho a una pensión. Lo único es que nadie se va a los 20 porque la pensión por jubilación es muy poca, entonces llega por lo menos a los 30, que tampoco es mayor pensión, pero es un poquito mejor. Bien, y la última es la militar. Esa jurisdicción temporal militar, pues los militares también tienen su propio código, y en Guatemala tienen su código militar, y ahí resuelve los conflictos que dan entre los militares, pero entre ellos. Cuando un militar tiene un problema con una persona del fuero civil, es otra cosa. Hay que ir a un tribunal civil, definitivamente. Pero cuando es asunto entre ellos, tienen su propio código militar, como los religiosos, ¿verdad? Sus propias normas religiosas. Eso sucede con los militares. Ellos resuelven sus propios problemas. Eso es en cuanto a la división de la jurisdicción. No se les olvide dos, eclesiástica y temporal. La temporal se divide en tres más, que es judicial, administrativa y militar. ¿Sí, Carlos? Licenciado, disculpe, ¿y aquí no hay un artículo que lo establezca en esta parte de la eclesiástica y temporal? No, mire, bueno, en la eclesiástica no, porque en Guatemala se respeta el culto que usted quiera profesar, la religión que usted quiera profesar. En lo militar sí, ahí lo vamos a señalar en la próxima clase, que es fuera de esto, pero para que lo tengan, está propiamente en la Constitución, en la que ellos tienen sus propias normas para regirse. La eclesiástica, esa no, Carlos, esa no, porque usted puede ir a cualquier religión que usted quiera, pero eso no lo exime de que si usted comete hechos fuera de la religión, o que ahí lo juzguen, no. En Guatemala no se da eso, hay libertad de culto, usted puede someterse a donde usted quiera. Ok, gracias, licenciado. Bueno, entonces con eso concluimos el tema de la jurisdicción. El viernes, por favor, vemos el tema de la competencia. Ya que espero que todos nos vemos de nuevo desde ya. Y hasta luego, buen provecho para todos y primero Dios, estamos de nuevo el viernes. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, bendiciones. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, licenciado.
Feliz noche, pásenla bien. Feliz noche, licenciado, que descanse. Igualmente, gracias, cuídense. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Carlos.